La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esta escuela dominical tiene una particularidad especial porque el Señor nos permitió su grabación hace 15 días, hace 2 domingos, dado que el día 12 de diciembre, que es hoy, estaremos en el Galaje en una reunión presbiterial con todo el pueblo del Señor, y dado que no podemos transmitir en vivo desde aquel lugar por razones de falta de señal, y con el propósito de que no quedara este espacio vacío en el tiempo de la escuela dominical, sentimos en Dios grabar para ustedes esta escuela dominical, procurando que las consideraciones que haremos sean de bendición para nuestras vidas y sobre todo sean para la gloria del Señor. El tema de hoy, domingo 12 de diciembre, contentamiento, y lo encontramos en las páginas 58, 59 y 60 de nuestra revista Nueva Raza. Y la base bíblica para su consideración es la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, que a la letra dicen así: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta mañana, rogándote que seas propicio a nosotros en la consideración y reflexión de este tema de escuela dominical, contentamiento. Enséñanos a través de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu nuestro consejero y guía en todo lo que hagamos, para que en todo tu nombre sea glorificado en nosotros. Asístenos y bendícenos. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Contentamiento, nuestro tema. Filipenses 4, 11 y 12. Y a partir de estos dos versículos, hermanos, tenemos una verdad bíblica. Podemos vivir satisfechos cualquiera que sea nuestra condición, pues Dios es quien nos sacia. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es a partir de lo dicho por el apóstol Pablo que encontramos esta verdad bíblica. Podemos vivir satisfechos cualquiera que sea nuestra condición, pues Dios es quien nos sacia. A partir de esta verdad bíblica y en el contexto del desarrollo de nuestro tema, presentamos esta verdad bíblica aplicada. Aprendamos a vivir en contentamiento en tiempos de abundancia y en los de escasez y necesidad. Dios suple nuestras necesidades y nos llena. Maravillosa tanto la verdad bíblica como la verdad bíblica aplicada. Como introducción, no podemos dejar de considerar las necesidades que como humanos tenemos, no solo de carácter espiritual, emocional, sino también de carácter físico y material. Lamentablemente, las necesidades de carácter material
la sobreponemos normalmente a las necesidades de carácter emocional y espiritual. Por ello, estimo que las reflexiones que haremos en el contexto de este tema son muy importantes para encontrar en Dios y en su palabra el consejo que nos lleve a el punto de equilibrio donde debemos estar como cristianos e hijos de Dios para que, al igual que el apóstol San Pablo, no solo demos gracias al Señor por todo, sino que además demos gloria a su nombre, tanto en la abundancia como en la escasez. Hablo del punto de equilibrio, hermanos, porque como humanos en lo general siempre aspiramos a algo más. Decimos, yo quiero un coche, por ejemplo. Tenemos el coche, pero después, o bien queremos un coche mejor, o queremos otro vehículo. Y cuando ya se satisface esa necesidad material, surgen otras necesidades más. Y no solo me refiero a la cuestión del alimento, sino del vestido. Necesidades de carácter educativo, necesidades de carácter de vivienda, de salud, de empleo, de seguridad, etcétera. Siempre hay necesidades y difícilmente el ser humano encuentra ese punto de equilibrio en el cual se sienta satisfecho, porque siempre hay un deseo de tener un poco más. A veces ya no solo es para nosotros, sino para nuestros hijos o para los nuestros. Por ello la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Lo veremos en el desarrollo de la escuela dominical, pero debemos partir, para concluir esta introducción, de la realidad bíblica que nos presenta el Espíritu, haciéndonos ver y entender que es Dios quien satisface nuestras necesidades y cubre nuestros vacíos. Sin Dios, nada somos. Sin Él, nada podemos hacer. Y digo esto porque así lo revela el Espíritu a través de la palabra y porque además esto es lo que encontramos en el diario vivir. Hay personas que tienen en abundancia, por no decir materialmente lo tienen todo, y sin embargo están vacías, y sin embargo no se sienten plenas. Están rodeadas de las multitudes y sin embargo se sienten solas. En cambio, una persona que quizá no tenga en abundancia, que quizá no tenga cantidad de amigos, pero si tiene a Cristo y está llena del amor de Dios, está completa, está plena. Y recordamos lo que dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dios es nuestro todo. Y en Cristo somos felices para gloria de su nombre. Punto número 1 de nuestro tema de escuela dominical. El contentamiento en la Biblia. El contentamiento no es ser pasivo o mediocre. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Podríamos decir, si esto es así, entonces es malo.
que nosotros nos esforcemos por mejorar nuestra condición socioeconómica. Es malo que nosotros aspiremos a tener algo más, puesto que la Biblia nos está diciendo que si nada trajimos cuando llegamos a este mundo y nada nos llevaremos, y que estemos contentos con tener sustento y abrigo, pues entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué afanarnos? Hermanos, el contentamiento no es ser pasivo o mediocre. El contentamiento no es ser conformistas y menos fatalistas. El contentamiento no es retroceso. El contentamiento es ese punto de equilibrio en Dios que por el Espíritu nos lleva no solo a reconocer que Dios es la fuente de toda gracia y bendición espiritual y material, sino que nos mueve también no solo a buscar en Dios la respuesta y satisfacción de nuestras necesidades, sino también agradecerle por lo que nos ha dado y aún por lo que hasta el momento no hemos todavía recibido. Dice la Escritura que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es un espíritu ambicionista, desmedido, que no le importa el qué y el cómo. Es decir, no justifica los medios con tal de alcanzar el fin. No, hermanos, debemos ser agradecidos con Dios, esforzarnos, trabajar, crecer y avanzar. Dice el Señor Jesús en Mateo 6 que Dios cuida de las aves, pero las aves no esperan en su nido a que Dios les lleve y les ponga en el pico su comida. Ellas tienen que salir y buscar y encuentran el sustento cotidiano porque Dios les provee el alimento. Si esto es así, nosotros al igual también debemos esforzarnos, trabajar sin pasar las cosas del reino de Dios a un segundo o tercer término, sino siempre, repito, en ese justo equilibrio que nos lleve en Dios a buscar y a encontrar lo que será una bendición, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Así que quien asuma una actitud de contentamiento distorsionada, conformándose con que nada traje, nada me voy a llevar, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me afano? Eso sí es mediocridad. Eso es negligencia. Eso es pasividad. Y los cristianos e hijos de Dios debemos ser solícitos, diligentes, esperados, fervientes, responsables, con una actitud siempre positiva y con un espíritu de lucha, de trabajo y de progreso en Dios, para que de esa manera el contentamiento que se registra en la Biblia sea una realidad en nosotros. El hecho de que nosotros aspiramos a algo no nos debe quitar la paz. El hecho de que nosotros aspiremos a algo mejor para nosotros o para nuestros hijos, lo debemos siempre encauzar, repito, dentro de la voluntad de Dios. La naturaleza del ser humano hace que éste nunca se sienta satisfecho. La Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Efectivamente,
El que tiene en su cuenta de ahorros 1 millón, quiere 2 millones. El que tiene 2, dice, con que yo tuviera 4 millones, con eso me conformaría. Llega a los 4 millones y quiere 8. Y así sucesivamente. No se sacia. De ahí que como cristianos e hijos de Dios, todo lo que nosotros anhelemos debe ser dentro de la voluntad del Señor. Porque si como cristianos e hijos de Dios no nos sentimos satisfechos en Dios, vale la pena preguntarnos en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro gozo, en dónde está nuestra plenitud, en dónde está nuestro contentamiento, en lo material o en Dios, en lo que Dios ya nos ha concedido o en lo que nosotros ya logramos por nosotros mismos. Por ello, debemos preguntarnos dónde está la base de nuestro contentamiento, de nuestro gozo, de nuestra plenitud, en lo material o en lo espiritual, en este mundo o en Dios. Dios desea que aprendamos a vivir en contentamiento. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Muchas veces Dios nos mete precisamente a esta escuela, a esta enseñanza, para que nosotros en todo y por todo seamos instruidos en Dios y en todo y por todo le demos gracias y alabemos y glorifiquemos su nombre. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Cuando el Señor Jesús habla allá en el Sermón del Monte acerca del afán y de la ansiedad, refirió precisamente esto. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Volvemos a lo mismo, de acuerdo a lo dicho por el Señor. Entonces, ¿ya no nos vamos a afanar? ¿Ya no vamos a trabajar? ¿Ya no nos vamos a esforzar? No, no es eso lo que nos está diciendo el Señor. Lo que nosotros debemos entender es que nunca debemos pasar a un segundo o tercer término a Dios y las cosas que corresponden al reino de Dios. Cuando nosotros nos afanamos, estamos haciendo de nuestro trabajo, estamos haciendo de la política, estamos haciendo de nuestra empresa, estamos haciendo de nuestro negocio nuestro Dios, porque lo estamos entronizando en nuestro corazón. Y entonces la política, el negocio, la empresa están determinando nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros pensamientos y están orientando y guiando nuestras decisiones y nuestro quehacer en el día a día. Y no debe ser así. A eso se refiere el Señor. ¿Por qué pues os afanáis? Hay aquellos que no duermen, que si la bolsa va a subir, que si la bolsa va a bajar, que si me van a aumentar el sueldo, que si me van a despedir, que si logro este negocio, que si cierro esta venta, que si logro este contrato, que si obtengo esta cosecha, que si vendo mi ganado. Cosas semejantes a estas les quitan el sueño y se afanan mañana, tarde y noche por estas cosas. De ahí que algunos de nuestros hermanos hasta dejen de asistir al templo, dejen las cosas o dejan las cosas de Dios por darle la prioridad a sus intereses, proyectos, planes, negocios, empresas personales. Y esto no debe ser así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. Dale al Señor el primer lugar en tu vida. Dale al Señor el primer lugar en tu familia.
Sea el Señor el centro sobre el cual giren tus tiempos, tus acciones, tus empresas, tus negocios, tus ventas y todo lo que hagas, que gire siempre en torno al Señor y al deseo de su corazón para ti y para los tuyos. Él sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú se lo pidas, antes de que vayas a Él, antes de que tú le expongas. Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está, la palabra es clara. Y si a esto anteponemos lo dicho por el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vamos encontrando en el consejo divino de su palabra el punto de equilibrio que nos debe llevar al contentamiento que como cristianos e hijos de Dios debemos tener. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. En la medida en que nosotros demos a Dios el primer lugar y sean las cosas del reino de Dios nuestra prioridad, el Señor responderá a todas nuestras oraciones. Así como escuchó y respondió a la oración de Jabes, así también el Señor escuchará y responderá a nuestras oraciones, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él no te va a dar algo que Él sabe que va a constituir un estorbo después en tu vida de fe, en tu vida cristiana. Él no te va a dar aquello que va a ser un tropiezo para ti. Y eso lo debemos entender, eso lo debemos discernir, para que en lo que nos dé el Señor le demos gracias, y aún en lo que no nos dé, a pesar de pedírselo, también le demos gracias. Punto número 2. Vivimos en contentamiento porque Dios está con nosotros. Oh, hermanos amados, esto es maravilloso. Y esto es lo que determina la perspectiva con la cual nosotros debemos vivir. Entender que Dios está con nosotros marca la diferencia en nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Marca la diferencia, es ese toque fino que determina nuestro andar diario. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce personalmente. Dice que aún el número de nuestros cabellos están todos contados. Él conoce nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro entrar, nuestro salir. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe todo. Luego entonces, si Él lo sabe todo y nos conoce personalmente, Él sabe qué necesitas. Él sabe qué necesito yo. Él sabe qué necesita el hermano, la hermana, X o Z familia. Él sabe lo que necesita el pastor, la ministra. Él sabe lo que necesitan los pastores presbiteriales y regionales. Él sabe lo que necesitamos todos, no solo en lo particular, sino en lo general, incluso como iglesia. Pero no solo lo sabe, sino que además Él es la fuente y el manantial de vida y de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Por tanto, vayamos siempre a Él, porque los cielos están abiertos para derramar bendición y gracia para el oportuno socorro a todos aquellos que confiadamente vayamos al Señor para implorar su favor y su misericordia. Dios nos da lo que nos llevará a crecer para ser siempre bendecidos por Él. ¿Cuántas veces desde que conocimos al Señor hemos leído o repetido el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si
esto realmente no solo lo memorizamos, sino lo experimentamos, nos daremos cuenta realmente que siendo el Señor nuestro pastor y nosotros ovejas de su prado, Él proveerá como buen pastor todo lo que nos haga falta. Y no solo nos apacentará, sino que también nos pastoreará y nos conducirá por lugares de delicados pastos, porque así es el Señor. Pero lo que determina ese pensamiento, esa acción en fe, esa esperanza en el Señor, es la seguridad de saber que el Señor está con nosotros. Dijo el Divino Maestro a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros esto lo creemos, lo vivimos y nos mantenemos en esa relación personal con Dios, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él será también nuestro proveedor y no tendremos necesidad de ningún bien y no tendremos escasez absolutamente de nada. El proverbista decía, entre otras cosas: Señor, dos cosas te pido, que tenga uno siempre lo necesario, sustento y abrigo. Dos, para que no teniendo yo una necesidad extrema, corra el riesgo de robar, de hurtar. Dame siempre el pan necesario. Y hermanos amados, mientras nosotros, como dice el apóstol Pablo, tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Pero sobre todo, que no nos falte la presencia del Señor. Así sean frijolitos, así sea un cafecito, así sea un taquito con sal, con una salsa en molcajete, pero que con gozo y gratitud le demos gracias al Señor. Porque cuando no tenemos la seguridad de la presencia del Señor, si no tenemos la mesa, la despensa, el refrigerador o qué comer, nos molestamos, nos airamos. Si no tenemos a Dios, aunque tengamos todo eso, nos sentimos vacíos y hay pleitos en el hogar, en la familia, con los hijos y decimos: ¿qué pasó? Si nosotros creíamos que lo material es lo que iba a resolver todas estas cosas y ahora que tenemos todo lo material, aún así hay inconformidad, hay inconsistencia, hay pleito, hay disensiones. ¿Qué es entonces lo que marca la diferencia? La presencia de Dios. Cuando Dios está con nosotros, nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, aunque materialmente no tengamos gran cosa. Por eso dice el apóstol Pablo: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vivamos en la seguridad de la presencia del Señor y tendremos hogares y familias felices, y nuestro techo, así sea una mansión, así sea una modesta casa, así sea tan solo un jacalito de paja, de madera, de lámina. Pero si Dios está con nosotros, ese lugar, por sencillo que sea, será un templo y morada del Espíritu Santo, y allí el Señor será altamente glorificado. Así que no pongas tu atención ni tu corazón en lo material para sentirte pleno, satisfecho y contento. Sea Dios el centro de tu corazón y la razón de ser, no solo de tu existencia, sino de tu gozo, de tu paz y de tu contentamiento aquí en la tierra. Punto número 3. Ser agradecidos
nos conduce al contentamiento. Oh, hermanos amados, esto es algo fundamental que muchas veces nosotros olvidamos. Hemos olvidado a decir gracias. No sabemos agradecer. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le debemos dar gracias siempre en el nombre del Señor Jesús, no solo por lo que tenemos o recibimos, sino aún por lo que no tenemos y no hemos recibido. Esto es verdaderamente contentamiento, darle gracias a Dios por todo, en la abundancia y en la escasez. La gratitud hace patente nuestro crecimiento en Dios. Cuando el apóstol San Pablo también escribe su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 16, 17 y 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la paz y en la tribulación. En todo y por todo debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con los cristianos en Cristo Jesús, y como cristianos debemos asimilarlo, debemos entenderlo. La ingratitud evidencia nuestra inmadurez. Si recibo, doy gracias. Si tengo mucho, doy gracias. Si tengo en abundancia, me enriquezco y prospero, doy gracias. Pero si sucede todo lo contrario, entonces en ocasiones decimos, ¿por qué voy a dar gracias? Si Dios no me ha contestado, si no he recibido lo que pedí, si estoy enfermo, si tengo muchas deudas, si estoy pasando por una situación crítica, ¿cómo es que voy a dar gracias? La gratitud en el corazón del cristiano revela el lugar que Dios tiene en su corazón y el grado de madurez que ha alcanzado en el conocimiento del Señor y en su relación personal con Cristo. Así que midamos nuestra madurez y crecimiento en Dios en razón del espíritu de gratitud que haya en cada uno de nosotros, no por lo que tenemos, sino aún por lo que no tenemos. El contentamiento, como dijimos hace un momento, no es mediocridad. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué maravilloso es nuestro Dios. El Dios que proveyó a Abraham, el Dios que proveyó a su pueblo cuando salió de Egipto, el Dios que sustentó durante 40 años con maná del cielo a más de 1 millón de personas, mujeres, niños, varones, ancianos. El Dios que hizo posible que brotara agua de la roca. Es el Dios que nos ha provisto hasta el día de hoy todo lo que nosotros hemos necesitado. Aun cuando no lo merecemos, por su gracia Él extiende su mano provisora y nos da todo género de bien, no solo espiritual, sino también material. El salmista en el capítulo 73 nos refiere a su experiencia de cómo él no lograba entender por qué, permaneciendo en Dios, no lograba lo que anhelaba, no alcanzaba lo que aspiraba. Y por el contrario, los malos, perversos y pecadores cumplían con creces sus antojos. Y por lo mismo incluso llegó a pensar
En vano he limpiado mi corazón, en vano he confiado en Dios, en vano he esperado en el Señor, en vano me he guardado, me he santificado y me he mantenido en integridad. Todo ha sido en vano porque no tengo lo que recibe y en cambio ellos tienen con creces sus antojos. Pero dice que un día entrando a la casa de Dios, entrando al templo, allí Dios habló a su corazón y entendió no solo las cosas presentes de unos y de otros, sino el destino final de unos y otros. Y cuando él entendió por el Señor esto, entonces pudo expresar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y por ello el salmista dijo también: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Oh, hermanos, cambia la perspectiva, cambian las cosas, cambia nuestro ser, cambia todo cuando nosotros ponemos al Señor en el centro de nuestra existencia, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro espíritu. Y entonces cuando el Señor es el centro, hay paz, gozo, contentamiento y gratitud a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Discernir el error. La palabra es útil no solo para enseñar, sino también para redarguir. A veces nos comparamos, hermanos. La comparación es un hábito nocivo que promueve el disgusto por uno mismo o la envidia por lo que otros tienen. Cuando vemos lo que el otro tiene y nosotros no estamos en Dios, sentimos envidia y nos olvidamos de uno de los mandamientos: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Y cuando nosotros empezamos a tener envidia y la mujer quiere los zapatos que tiene la otra hermana, quiere el vestido que tiene la otra hermana, quiere la sala que tiene la otra familia, quiere el coche que tiene, eso revela nuestra inmadurez, eso revela nuestra falta de crecimiento en Dios. ¿Es malo que lo anhele? No, es malo cuando eso surge de un sentimiento de envidia, de deseo, de codicia, de ambición por compararnos con la otra persona, sea varón, sea mujer, sea una familia. Y la comparación es un pésimo consejero que nos distorsiona nuestra visión, empaña nuestro enfoque de lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Por eso, hermana, hermano, joven, señorita, nunca te compares con nadie. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios que quien tal cosa hace no es juicioso. Y nosotros debemos proceder siempre en la sabiduría y dirección de Dios. Que si el Señor bendijo y prosperó a X hermano, hermana, familia, gloria a Dios, dale gracias al Señor. Pero no muestres celo, envidia, codicia. Si algo te hace falta, dale gracias a Dios. Si algo tienes en abundancia, dale gracias a Dios. Que la falta de algún bien no quite tu paz, no te quite el sueño, no te trastorne, no te lleve a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Que tu escasez, que la falta de algún bien material no te lleve a tener envidia de los demás y menos a compararte con los demás. Muchas veces dices: yo quisiera tener muchos bienes para disfrutar la vida. Querido hermano, amigo, tienes la vida, disfruta los bienes que el Señor te da. No esperes a tener bienes para disfrutar la vida, disfruta la vida que Dios te da y entonces entenderás que los bienes son la bendición que Dios te ha provisto. Sugerencias para vivir en contentamiento.
para corregir. Agradece por cada detalle que Dios te ha dado o por lo que aún no tienes. Hazlo. Si te cuesta trabajo, pídele al Señor que te ayude a estar contento y agradecido con el Señor. No te compares con los demás y sobre todo, llénate de la presencia del Señor. Acuérdate de la experiencia que tuvo el salmista y que narra en el capítulo 73. Él quería tener lo que los otros tenían, porque a pesar de portarse bien, no tenía lo que los pecadores lograban. Hasta que Dios habló a su corazón y estando en su presencia, Dios le reveló lo que hasta ese momento no entendía y por eso tuvo que decir, tan necio era yo como una bestia que no lograba discernir las cosas. Entremos a la presencia del Señor y cuando entremos a la presencia del Señor, su presencia cambiará todas las cosas. Para instruir, dice nuestro tema, si hay dudas rondando tu cabeza, puedes entrar a la presencia de Dios y buscar su dirección en todo. Externar tus dudas y volcar tu corazón delante de Él y aguardar por su respuesta. Él te anhela cerca. Aprende a anhelar su presencia también. Y cuando tengas su presencia, dirás como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Conclusión. Aprendamos a vivir en contentamiento en los tiempos de abundancia y en los de escasez y necesidad, pues Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Dios suplió la necesidad de su siervo Abraham. Dios suplió la necesidad de Ruth. Dios suplió la necesidad de Noemí. Dios suplió la necesidad de todos aquellos que confiaron y esperaron en Él. Dios proveyó porque Él es Jehová Jireh. Luego entonces no pongas tu mirada ni tu corazón en la provisión o en lo material, sino en aquel que provee. Esto es Dios. Y entonces tu enfoque cambiará. En esta mañana yo te invito para que le pidamos al Señor que nos ayude a darle gracias por todo. Yo te invito en esta mañana para que le des gracias no solo por lo que tienes, sino aún por lo que no tienes. Dale gracias por tu escasez, dale gracias por tu necesidad. Dale gracias porque tal vez solo tengas para 2 alimentos durante el día. Dale gracias porque tal vez solo tengas frijolitos, una salsa, tortillas y quizá un par de huevos para comer tú y tus hijos durante todo el día. Dale gracias y pide al Señor que te guíe, que te dé sabiduría para que, como aquella mujer virtuosa, hagas todo lo que corresponde a un buen administrador o administradora y el Señor te provea. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si esto hacemos y ponemos a Dios en el primer lugar, y Dios es nuestra prioridad, el centro y el eje de nuestra vida, de nuestra existencia y de todo lo que somos, hermanos, las cosas van a cambiar y entonces estaremos felices y contentos. Dice un coro, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso, con todo el alma, quiero alabarte, Señor. Con todo mi corazón, en esta hora, cierra tus ojos. Dale gracias. Señor, en esta mañana, te damos gracias por este tema
que no es otra cosa más que un consejo divino de tu Espíritu que por tu palabra llega a nuestro corazón. Oh Señor, quizá como padres nos duele que no tenemos para los zapatos o la ropa de nuestros hijos, que quizá ahora para el 24, 25 o fin de año no podremos comprarles quizá un juguete, quizá una cambio de ropa nueva. Señor, que esto no constituya motivo de tristeza, de pesar, de dolor, de angustia, de desesperación. Que esto no nos quite la paz ni interrumpa la comunión contigo. Que tu presencia y tu Espíritu nos llene de ti. Que junto con nuestros hijos y nuestros hijos junto con nosotros, unidos en tu nombre, te demos gracias, te alabemos, te glorifiquemos, te exaltemos y adoremos tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que hasta aquí, Señor, nos has dado sin merecerlo. Gracias por lo que no tenemos. Te rogamos que no nos permitas ser conformistas. No nos permitas ser tampoco codiciosos, ni ambicionistas, ni envidiosos. Antes bien, Señor, ayúdanos a encontrar ese punto de equilibrio que nos lleve a estar contentos en la abundancia y en la escasez. Ese punto de equilibrio que nos lleve a adorar y alabar y a glorificar tu nombre en la salud, pero también en la enfermedad, en la paz y en la tormenta. Que en todo y por todo estemos satisfechos, contentos, alabando y glorificando tu nombre, y que lo material no determine nuestra seguridad. Señor, en ti nuestra esperanza está en ti, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fuera de ti, como dice el salmista, nada deseo en la tierra. Te ruego, Señor, que nos permita ser solícitos, diligentes, comprometidos, responsables, a crecer en todo, pero siempre dentro de tu voluntad y dentro de los márgenes que tu palabra nos marca, para que en ninguna manera nos desviemos por la escasez o por la abundancia, sino que en uno y en otro aspecto, en una o en otra condición, nosotros, Señor, tengamos siempre un enfoque claro en las cosas que corresponden al reino de Dios. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. En esta mañana, Señor, te ruego por todos mis hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles, por todos los enfermos. Tú sabes en qué condiciones se encuentran cada uno de tus hijos. La familia pastoral, Señor, está en tus manos. Te rogamos, Señor, que seas con toda tu iglesia cristiana interdenominacional y suplas con creces las necesidades de todos tus siervos y de todas tus siervas, de todos tus hijos y de todas tus hijas. Los leoncillos, dice el salmista, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Dios pues suplirá todo lo que os falte en sus riquezas en gloria. Gracias, gracias, gracias Dios. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos amados, antes de concluir esta transmisión, quiero recordarles a todos ustedes que el próximo domingo 19 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, tendremos un culto navideño evangelístico aquí en el Templo Rey de Reyes. Traiga a las personas por las que ha estado orando dentro del plan Andrés. Hermano, hermana, traiga a un invitado, a un familiar, a un amigo, algún vecino, algún compañero de la escuela, de trabajo. Invítelo a escuchar el mensaje del Señor para que esta sea una Navidad diferente para todos. Próximo domingo 19 de diciembre, 5 de la tarde, aquí en el Templo Rey de Reyes en Las Joyas, en Manzanillo, Colima. Por lo demás, el Señor les bendiga a todos ustedes. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Levante su mano derecha, por favor, e incline su rostro. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor le bendiga. La paz de Dios.